Este es el tercer episodio de una serie de 10 episodios sobre juegos. Les voy poniendo diferentes nombres a las series sobre juegos para que se distingan unas de otras, pero las encuentran en la misma lista, juegos y diseño. Tengo ya 25 episodios sobre juegos publicados, pero sigo con ganas de aprender sobre el tema. Hay mucho pasando y lo investigo a través de las entrevistas. Esta serie la hice sola, sin copiloto. En esta serie hay episodios con diseñadores y otros que vienen de otras disciplinas y también diseñan juegos. Hay juegos sexuales, videojuegos, juegos para aprender sobre cambio climático o para integrarse a un nuevo país. Presentan proyectos de México, Francia, España, Argentina, Perú y Chile. Vamos al entrevistado de hoy. Oriol Ripoll es un educador en juegos, un jugador y un diseñador de juegos. Es director de una maestría de juegos, gamificación y tecnología aplicada a la educación en el País Vasco, en España. En esta charla hablamos de un juego para concientizar sobre el uso de pantallas, de otro para entender el capitalismo, del proceso de diseñar juegos, de una comunidad alrededor del juego y de lo que trae el jugar. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Sí, mira, yo soy Oriol Ripoll. Si me presento yo como persona, te diría que soy especialista en juegos, es decir, que tengo una mirada a todas las cosas que hay a mi alrededor desde las gafas de los juegos. Y en estos momentos dirijo el máster en juego, gamificación y tecnología aplicada a la educación, tanto en ENTI, Universidad de Barcelona, como en EUNEID, Vitoria-Gasteiz. ¿Y qué estudiaste? Pues yo estudié poco y jugué mucho, esa es la gran virtud. No, yo estudié para maestro, de hecho yo era maestro de escuela. Y durante unos cuantos años estuve en una escuela haciendo de profesor y me acuerdo una vez que yo estaba, a mí me picó un día un bicho de los juegos, me picó y desde muy pequeño ya jugaba muchas cosas, de hecho compraba una revista que era argentina que se llama Cacumen y que me transformó la mirada, me transformó la manera de hacer las cosas porque entendí muchas partes de cosas de juegos de mesa, cosas de juegos de ingenio en esos momentos que fueron como muy relevantes. Y yo recuerdo que yo trabajaba mucho en clase e intentaba introducir mucha mirada lúdica, quizá no eran juegos, pero sí cosas con mucha narrativa, hicimos proyectos de creación literaria con niños, pero recuerdo que un día mi hijo era pequeño, entró en mi clase y me dice, pero en esta clase no hay juegos. ¡Guau! Y digo, es verdad, claro, es cierto, no hay juegos. Esto hacemos en el siglo pasado, es hace unos cuantos años ya esto. Y empecé como a darle vueltas, ¿no? Y otra persona me ofreció dar clases de juegos, primero para formación de monitores de tiempo libre, luego en la educación social para educadores, luego me ofrecieron escribir un libro y yo pedí una excedencia, decir, bueno, me voy un par de años a escribir este libro y no he vuelto. No me costaría nada volver, porque esta mirada en la educación me encanta, de hecho me encanta cuando entro en una clase, pero yo creo que tengo mucho que aportar desde esta mirada lúdica, ¿no? De cómo el juego nos puede ayudar a transformar, a enriquecer, a mejorar la forma como aprendemos y cómo vivimos y cómo nos comunicamos. Sí, de hecho, muchos de los juegos que vos tenés tienen una mirada educativa. Sí. Yo te diría que tiene una mirada comunicativa. Porque de hecho, en el fondo, jugar es comunicarse. Y nos estamos comunicando ya sea con el entorno, ya sea en un videojuego, por ejemplo, con aspectos concretos de la narrativa, hasta nos hace mirarnos a nosotros mismos, ¿no? A ver cómo somos, de qué manera pensamos, y con otras personas. Y la educación también va de esto. De hecho, uno de los pilares de la educación en el siglo XXI tiene que ser comunicarse, tiene que ser conocerse a uno mismo, saber cómo es, cómo piensa, cómo tener un pensamiento crítico, cómo reflexionar sobre las cosas. Y cada una de estas cosas, pues a través de los juegos es fantástico. Y es cierto que como yo trabajo, y por suerte trabajo por encargo. Y como trabajo mucho por encargo, en el momento de diseñar juegos, pues estos juegos que diseño, pues la mirada comunicativa siempre intento que esté presente. ¿Y quién te encarga cosas? Gente de todo tipo. Por ejemplo, gente de todo tipo. Contame quién te encargó el último juego. El último juego fue un trabajo muy interesante
encargado por el Mobile World Capital y la Generalitat de Cataluña, que es un juego para hacer que las familias reflexionen sobre el uso de las pantallas en casa. Wow. Entonces es una herramienta además codiseñada con más de 200 y pico personas, donde tomamos ideas, iniciativas, reflexiones, preocupaciones, conflictos, y partimos de un punto y de una premisa que me parece que es básica. Nadie sabe cómo hacerlo. O sea, en el mundo de las pantallas nadie sabe cómo es la mejor manera de hacer. Lo que seguro que en el mundo de la gestión de conflictos, de las situaciones que se nos dan, sí que sabemos cómo hacerlos o deberíamos saber. Y en el fondo el conflicto se produce porque hay una pantalla en casa, porque un hijo o una hija se pasa demasiado tiempo jugando, o porque no sé qué está jugando, o porque está demasiado enganchado a un móvil, o ta. En el fondo es un conflicto. No es un conflicto con las pantallas, es un conflicto como cuando hace un montón de años el hijo o la hija leía con la sábana tapándose por la noche y iba a dormir muy tarde porque se había atrapado en la lectura de un libro. En el fondo es exactamente lo mismo. ¿Cómo se llama el juego? Pues, ostras, es que no me acuerdo qué nombre le pusimos al final. Creo que es las pantallas nuestras de cada día. ¿En qué consiste? ¿Cómo se juega? Yo te diría que es una cosa con forma de juego, más que un juego, es una herramienta con forma de juego, que lo que consiste es en lanzar un conflicto y a partir de aquí analizar quiénes son los agentes implicados, cómo se sienten, qué emociones tienen, cómo debería el conflicto por bien resuelto y a través de unas cartas disparar la creatividad para ver de qué maneras podemos gestionar esta situación. Pero además tiene una versión 2 que es como es una herramienta participativa para hacer en familia, para colgar en la puerta de la nevera, de manera que lo que pueden hacer es quién va a decidir en cada uno de los casos, quién decide las horas que miramos la tele, quién decide qué programas vemos. Entonces, al final es como tener el momento cero, decir, vale, para gestionar conflictos tenemos que tener como un marco conceptual a partir del cual trabajar. Y este marco conceptual es algo que definen con esta herramienta jugada. ¿Y eso lo puedo comprar? ¿Está libre? ¿Cómo se accede? Esto, mira, de momento, actualmente en el momento en que estamos grabando, está solo en catalán, pero va a ser traducido al español y al inglés. Yo diría que el inglés y al francés, creo. En breve hay una versión print and play. Hay una versión que se ha hecho para poder hacer y luego hicimos una versión print and play para poder llegar al mundo. Y que cualquier persona que no tenga acceso a este material pues pueda hacer una versión reducida para hacerla en casa casi con las mismas prestaciones, pero con un formato diferente. O sea que de alguna manera van a colgarlo de forma abierta. Sí, te pasaré el enlace para que lo tengas en abierto y seguramente cuando esto esté colgado quizá ya está la versión en español y en inglés para que se pueda jugar. Perfecto. Y una de las cosas que vos decís es que el juego nos transforma nuestro vivir en comunidad. ¿De qué manera te parece? Claro, esto es mítico, porque en el fondo esta mirada comunicativa del juego, en el momento que lo llevas a una comunidad, sea la que sea, de la misma, mira, te voy a poner un símil, voy a empezar al revés, te voy a poner un símil diferente. Estaríamos todo el mundo de acuerdo que cocinar en comunidad transforma la manera como la comunidad vive. Estaríamos todo el mundo de acuerdo que la narrativa, las historias, las literaturas, ya sea en oral, ya sea en escrito, ya sea lo que es la tarea de las bibliotecas, transforma cómo la comunidad se acerca a. Porque son maneras de encontrarse y de maneras de construir juntos. Pues el juego es otra gran herramienta para hacerlo. La cuestión es que cuando miramos la historia del juego, si tiramos hacia atrás y si tiramos, por ejemplo, en todo el mundo del juego tradicional, de los juegos ancestrales, de los juegos vinculados a la tradición, esto lo tenemos muy claro, ¿no? Tenemos juegos que juegan solo niños, juegos que juegan solo adultos, juegos que juegan solo niños masculinos, niños femeninas, juegos juntos, juegos que hacen de ritual de paso, de manera que yo puedo entender la vida de un pueblo, de una comunidad, gracias a las cosas que juegan, de la misma manera que la puedo entender gracias a las narraciones que se cuentan, a las canciones que se explican, a la manera como se relacionan con el entorno, cómo construyen, cómo diseñan, cómo hacen. Pues esto, hay un momento en la historia de Monet que pierde, ¿no? Y parece que el juego es algo del ámbito familiar, ¿no? Y se convierte como objeto. Cuando decimos, vale, el juego es un objeto, pero el juego es una experiencia, y volvemos a darle esta visión comunitaria, empiezan a generarse experiencias concretas donde vemos cómo el juego puede servir para que la comunidad se encuentre, para que la comunidad haga cosas conjuntamente y en el fondo se identifique como son. Y aquí el papel de las personas que conocen juegos, que saben cómo ofrecerlas, que saben cómo llevarlas a cabo, cómo compartirlas y cómo hacer, pues eso, como el buen cocinero que te va a decir, prueba esto que te va a gustar porque sé que te ha gustado esta otra,
o la buena persona que está en una biblioteca, ¿no? Aquella persona profesional que está en una biblioteca te dice, te leíste este libro, léete este otro que te va a gustar. Pues nuestra tarea es decir, te gustó este juego, te va a gustar este otro. Una de las grandes virtudes cuando vemos el juego desde esta perspectiva es que no tenemos solo un tipo de juego, tenemos un montón de tipos de juegos diferentes que cada uno nos aportan cosas diferentes. Yo puedo hablar del juego, lo decía antes, ¿no? El juego tradicional, que es este juego que me sirve para explicar cómo soy, cómo siento, cómo hablo, cómo creo, cómo pienso. Pero luego tengo los juegos típicos de grupo, ¿no? Aquellos que cuando íbamos a educación en tiempo libre, sin material, hacíamos alguna cosa, y esos son juegos donde la comunicación está al 100%, fluyendo continuamente. Luego tenemos los juegos de mesa. Los juegos de mesa son juegos donde el objeto tiene un papel muy importante y trabaja mucho el ámbito intelectual, pero luego muchos de ellos trabajan en este ámbito de comunicación, de hacer grupo. ¿Te acuerdas cuándo me hiciste esto en aquella partida hace 3 años? Te lo debo volver ahora, ¿no? Luego tenemos los juegos de rol. Los juegos de rol son aquellos donde la narrativa tiene un papel muy importante, donde te ponen en el centro, donde tú creas una historia y a partir de ahí que construyes muchas cosas diferentes. Y luego, como no, tenemos los videojuegos. Los videojuegos tenemos videojuegos AAA, aquellos que son como los mainstream, que a mí, te diría, son los que menos me interesa, pero aquellos videojuegos pequeñitos que sirven para explicar cosas, ¿no? Ayer estaba jugando a un videojuego, Picunico, un videojuego muy sencillito, que la partida dura 3 horas, que nos hace reflexionar sobre el papel del capitalismo a través de una cosa muy divertida, ¿no? ¿Cómo se llama el juego? Picunico. Es un juego que está, no sé, es un videojuego. No sé, creo que es del 2020 o una cosa así. Es una maravilla. Me gustan mucho las físicas que tiene, los diálogos son muy divertidos, con lo cual esta óptica también narrativa nos aporta mucha cosa. Luego hay un papel muy interesante, que es cuando tú eres Piku y empiezas dentro de una cueva, cuando abres la puerta de la cueva dicen, cuidado con el monstruo. Y ojo con un grupo de chavales, uno al repente ya un rato dice, el monstruo era yo. ¡Ostras! ¿No? Entonces, a mí estas cosas me gustan mucho porque son como, a través del juego, profundizar o llegar a niveles muy profundos dentro del mundo narrativo. Y luego tenemos los juegos de misterio, que los juegos de misterio son aquellos pensados para hacernos sentir listos. Es decir, somos inteligentes, somos personas que, tenemos como unas grandes capacidades, pero que nos sirven luego para hacer, en el fondo, transferencias en el mundo real a otras cosas. De hecho, cada uno de los juegos, si los trabajamos correctamente, nos permitirán ser transferidos a diferentes situaciones del mundo real para que podamos luego aplicar lo que hemos aprendido en el juego en las situaciones comunicativas de nuestro día a día, o en la resolución de problemas, o en la capacidad empática, o en la capacidad de tener pensamiento analítico, pensamiento crítico. Vos dirigís una maestría en juegos, ¿no? O Exacto. sea, que enseñás a otros. Dos con formato presencial, con formato virtual. Vamos a hacerlo lo más complicado posible para llegar al mundo entero. En la misma universidad. En 2 universidades diferentes, pero es el mismo programa dividido en 2 sitios diferentes, con profesorado algún compartido. ¿Y quiénes van a una maestría en juegos? ¿Quiénes se anotan? Mira, yo creo que hay una cosa que les explico a la gente de la universidad que me hace mucha gracia, porque dice, es que nuestros alumnos son gente motivada. Porque en el fondo a veces tú haces una maestría porque quieres capacitarte por algo, mejorar en algo concreto. Los otros son gente utópica que quiere como utilizar el juego para hacer las cosas mejor. Porque en muchos casos son gente que se dedica al mundo de la educación formal, que con esta maestría no van a cobrar más, ni les van a subir el sueldo, ni van a subir de cargo. Simplemente lo hacen para ser mejores maestros y maestras. Estos son los mejores. Vamos, yo quiero de estos cada año. Tenemos diseñadores de juegos, hemos tenido gente de recursos humanos, gente que trabaja en patrimonio cultural, gente que trabaja en la universidad para mejorar las clases en la universidad. Es decir, nuestro público es como muy variado y yo de todas maneras hago siempre una broma que los dos másteres, las 2 maestrías, en el fondo son mentira. Porque lo importante de la maestría es la comunidad que creamos después. En estos momentos tenemos una comunidad de 60 personas que nos encontramos bastante habitualmente, menos de lo que a mí me gustaría porque la vida nos da lo que nos da para codiseñar cosas. Entonces hemos hecho encuentros presenciales, virtual, decir, oye, tengo este reto, pues el grupo te va a ayudar a desarrollarlo. Y ves cómo hay muchos grupos de trabajo que van desarrollando cosas y comparten entre ellos. He trabajado con este pequeño videojuego, lo podéis probar. He trabajado con este juego que nos va a servir para reflexionar de esto, vamos a quedar para jugarlo. Tanto encuentros presenciales como encuentros virtuales. ¿Y cuánto de diseño tiene esta maestría? Yo te diría que esa es la cosa, es el 100%. O sea,
hablan de procesos de diseño, hacen tormentas de ideas, hacen investigación, todo lo que hacemos los diseñadores, digamos. Exacto. Y de hecho hay otra cosa que tampoco desde la mirada universitaria se entiende poco, que es una sopa. Es decir, tú me entenderás, yo creo que tú me entenderás. El diseño no es A, B, luego viene C, luego viene D. No, es A, B, C, D y luego empieza. Entonces, nosotros lo que hacemos es, tenemos identificados como 6 asignaturas diferentes, como 6 bloques. El primero es aprendizaje en el siglo XXI. Si yo no sé qué quiere decir aprender, ¿cómo voy a diseñar para el siglo XXI? Entonces, tengo que tener muy claro que esta mirada comunicativa que te decía tiene un papel muy importante. El segundo es creación de juegos, bases de la creación de juegos. Si no tengo las bases puestas de cómo se crea un juego, y en el fondo hay una cosa que me parece muy relevante, es que el juego es la respuesta a una pregunta que tengo que hacerme. Y es, quiero conseguir esto, ¿no? Si no tengo claro qué es lo que quiero conseguir, es que qué es lo que quiero que pase, puedo diseñar porque diseño, pero no estoy diseñando para mi público. El tercero es juego aplicado. Eso tiene unas normas, ¿no? En el fondo, decir, en el fondo, no va de juego, va de experiencia, como el diseño. Y trabajamos mucho de la creación de experiencias de aprendizaje basado en juego, es crear experiencias interesantes utilizando juegos. Y la gamificación es creación de experiencias interesantes haciendo gamificaciones. Esa sería la cuarta cosa. La quinta, herramientas metodológicas. Quiere decir narrativa, quiere decir pensamiento de diseño y quiere decir investigación desde el diseño. Y aquí, por ejemplo, tenemos, en el profesorado que tenemos es excelente, pero aquí voy a destacar a alguien que es Ferran Altarriba, que es una persona especializada en esto, que está trabajando muchísimo en investigación desde el diseño y para el diseño, de cómo se incrusta, cómo hace cosas con alimentación, cómo hace cosas con mirada gamificada, cómo hace cosas para el turismo. Está trabajando en diferentes universidades en todo el mundo y es como una persona que tenemos que cuidar a todos, pero que no se nos marche, porque que nos da esta mirada muy interesante, ¿no? Que es como muy diferente, que en la universidad a veces la investigación es como investigación muy universitaria y hace esta investigación más desde el diseño, que me parece interesante. Y luego hay tecnologías, porque si no tenemos claras las tecnologías, en el siglo XXI nos falta algo. Entonces, el gran error muchas veces es que ves experiencias que se crean desde la tecnología o experiencias que se crean desde el juego o quiero hacer una gamificación. No, la cuestión es qué experiencia quieres que vivan. Entonces, si yo no tengo claro qué experiencia quiero que vivan, no puedo saber qué tiene que ser esta. O sea que en realidad entre el diseño de juego y el diseño de experiencia, los límites son muy blandos. No existen límites, es lo mismo. Claro, lo que pasa es que cuando uno habla de diseño de experiencia, muchísimo de ese corpus de investigación se dedica a lo que pasa online en los servicios digitales, que no necesariamente son muy juguetones. Exacto. Pero cuando tú tienes la mirada de pensamiento de diseño, sabes que en el centro tiene que estar la persona con que te vas a dirigir, tu usuario y tu usuaria, es que cambia radicalmente. Porque es que no tiene nada que ver. Entonces, muchas veces lo que pasa, y en el mundo de la educación pasa mucho, que la gente ve una experiencia de alguien y dice, esta experiencia la voy a copiar y me la voy a llevar aquí. No funciona. Claro, no funciona porque es que ni el contexto, ni las personas que hay en la clase, ni el momento, ni el del año, no tiene nada que ver. Entonces, si yo no veo, y me gusta mucho, nosotros trabajamos mucho con el concepto de los potenciales lúdicos, es decir, todas aquellas cosas que hacemos en nuestro día a día que huelen a juego, que quizá no son un juego, pero que huelen a juego. Si tú ves que estás haciendo una clase y tu alumnado se envía mensajes secretos, eso es un potencial lúdico. A partir de aquí estira para crear una gamificación de la narrativa vaya de mensajes secretos. Si ves que les gusta mucho cosas de comunicarse, trabaja desde aquí, ¿no? Son gente muy de TikTok, pues vamos a trabajar cómo vamos a comunicar, cómo hacer. Entonces, al final, la gamificación o el juego es como el motor para que pasen otras cosas. Pero si no tengo claro que en el centro tiene que está la persona con quien me dirijo, estoy equivocándome. Y esto, para mí, te vuelvo a decir, es sopa. Es decir, no hay un límite. No puedo decir, ahora voy a trabajar metodología y ahora voy a trabajar juego. No. El juego tiene que centrarse en la metodología y la metodología tiene que centrarse en el juego. Si no, no funciona. Bueno, volvamos a un juego. Uno de los juegos que hiciste es para aprender sobre cultura y tenés un juego que hiciste para el Museo de Cataluña. Sí, ¿sobre cuál? Claro, sí, hice un montón. Claro, con este tema hay un montón. Hiciste un montón de juegos. Te quiero preguntar sobre un par.
¿Te interesa hablar de ese o preferís otro? No, es que, claro, yo creo que lo sé del Museo Nacional d'Art de Cataluña. ¿De acuerdo? Del Museo Nacional d'Art de Cataluña, donde hicimos un trabajo muy interesante porque también se basó en un codiseño que duró todo un año con el equipo dentro del museo, ¿vale? Ellos tienen una colección magnífica de arte románico y magnífica de arte gótico. Y la premisa del taller tenían una premisa que era el románico y el gótico utilizaban unos códigos en las imágenes para transmitir un mensaje desde el poder, que es el mismo que en el siglo XXI se utiliza para transmitir el poder, sea cual sea. Entonces, lo que hacemos es enseñar a leer la imagen desde el románico y desde el gótico, que luego lo transferiría al siglo XXI. Entonces, a partir de aquí nosotros empezamos a trabajar con el equipo del... La única premisa que yo le puse al equipo del museo es: yo no sé de románico y de gótico, ni quiero saber, ellos son los especialistas, yo sé de lo que sé. Entonces, voy a codiseñar con ellos. Entonces, hacíamos muchas sesiones de codiseño donde empezamos a trabajar, pues eso, qué experiencia queremos que tengan nuestros usuarios y usuarias. Y a partir de aquí trabajamos con las cartas Plex, un poco trabajadas. Las cartas Plex son una colección de cartas hechas por un chileno. F-L-E-X. Plex, Playful Experience. Plex, Sí, son una colección de cartas donde cada una de las cartas son una experiencia diferente. Entonces, con una versión adaptada que yo tengo como un poco más light, pensada en la educación, trabajamos con ellas y, por ejemplo, sacaron que una de las experiencias lúdicas que querían que apareciera fuera la contemplación, que fueran capaces de contemplar el arte. Porque si no vas a un museo, ¡pum!, pasas por encima y no ves. Y a partir de aquí desarrollamos primero cuáles eran esas experiencias y luego yo les llevé unos cuantos juegos que protojugamos, no acabamos de jugarlo, pero empezamos a jugar para que hubieran mecánicas que les funcionaran. Y ellos empezaron a identificar cuáles eran las mecánicas más relevantes para poder hacer. A partir de aquí, yo me lo puse en la mochila y diseñé como microjuegos para cada uno de los momentos, de manera que permitía hacer este viaje dentro de la visita del taller. Y a partir de aquí vino el momento de prototipar, ver cómo funciona y hacer, iterar. Acabamos haciendo una visita, la última que hicimos de prototipo, era una visita donde estaba todo como la plana mayor del museo, del departamento de comunicación. Y cuando llegan al gótico, el último juego, los chavales adolescentes, ellos empiezan a aplaudir. Entonces la gente del museo decía, pero ¿qué aplauden? Y claro, aplauden que no han entendido, que entienden el arte. O sea, que entienden que cuando esta persona está aquí, el código que está sacando es el mismo código que ellos luego ven en una imagen de TikTok o de Instagram o del periódico, Entonces, utilizar el juego como herramienta para visualizar, para hacer emerger el conocimiento, me parece que es una de las cosas más relevantes que podemos hacer. Pero eso sí, requiere, pues, como una cocina a fuego lento, como trabajar muy poco a poco y ir siguiendo los pasos, como teniendo muy claro lo que quieres hacer, ¿no? Y sabiendo que... Y yo, por ejemplo, a mis alumnos del grado, yo hago clases de creación de juegos, alumnos de grado de videojuegos, siempre les digo, yo no quiero que lo hagáis bien a la primera, porque esto en diseño nunca pasa. Yo quiero que al final estéis orgullosos de lo que habéis hecho. Y si tenéis que hacerlo 1, 2, 3, 4 y 5 veces, lo vamos a hacer así. Porque el aún no me sale, esto es Carol Dweck, ¿no? Mentalidad de crecimiento, aún no me sale, aún vale oro. Que un alumno te diga es que aún no lo he conseguido, y dice, abrázame, por favor, porque es magnífico. Bueno, y aparte que terminen aplaudiendo también, ¿no? Es como una mezcla una muestra del gozo. Exacto. Sentirse orgulloso de lo que has hecho, sentirse orgulloso de qué has aprendido. Yo creo que cuando diseñamos experiencias de aprendizaje, sobre todo cuando pensamos en adolescentes, esos que llegan a casa y que se comunican con monosílabos, tenemos que pensar, y siempre le pregunto al cliente cuando me dice alguien, vale, cuando llegue a casa este adolescente, ¿qué le va a decir a su padre o a su madre? Va a decir 2 palabras. Estas 2 palabras es la síntesis de lo que ha aprendido. ¿Qué has hecho hoy? Tal cosa. Esta es la síntesis. Esto es lo que tenemos que conseguir. Esta entrevista es parte de las listas Juegos, España, Niñez y Diseño y Comunidades de Diseñadores. Las entrevistas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si están buscando algo y no lo encuentran, siempre se pueden comunicar conmigo. Jugar es comunicarse. Nos hace mirarnos a nosotros mismos como somos y como pensamos, dice Oriol. Y yo me quedo pensando
que el poco tiempo de juego también es algo sobre lo que podemos reflexionar. En lo personal, tengo tiempo de juego y de ocio. Pero ¿qué sería jugar con otros en mi vida laboral? En mi trabajo, donde cada vez le doy más importancia a lo intangible de la facilitación, al cuidado en esos encuentros con otros, donde diseñamos juntos, hay poco espacio de juego. Muchas veces son espacios presionados por el tiempo y la necesidad de terminar algo, o pasar al próximo paso. A veces hasta nos olvidamos de preguntarnos cómo estamos, porque hay que ir al grano y aprovechar cada minuto. Sigamos ahora escuchando a Oriol. Y esto de la retroalimentación y cómo dar feedback y recibir feedback es algo que a muchos nos interesa especialmente. ¿Qué es lo que hacen jugando para que esto suceda? Te voy a empezar primero por otra parte, porque cuando diseñas algo y te dan feedback, lo que haces muchas veces es excusarte. ¿No? Cuando te lo dan, la persona que recibe tiene que aprender a recibir feedback. Y recibir feedback es, yo siempre a todos los alumnos, nosotros por ejemplo en el máster, el último fin de semana, las clases hay una parte presencial, física o virtual, pero que es en fin de semana, y el último fin de semana es una jam, donde tienen un tema que la reciben el primer día y tienen unos días para desarrollarlo. Vale. Y los enseño, pues se trabajan en grupos para recibir feedback. Y la primera cosa es, no te enamores de tu idea. Eso es una cosa muy importante. La segunda cosa es, escucha, no te excuses, solo escucha. La tercera cosa, luego haz lo que te dé la gana. Porque si no, lo que nos acaba pasando es que, no, porque yo he pensado que, no, escucha lo que te están diciendo, con la mentalidad más amplia posible. Y entonces para dar feedback, hay un principio que me encanta, sea amable. Entonces, da feedback destacando lo que te gusta y a partir de aquí dando propuestas constructivas. La segunda cosa que para mí es muy importante es haz propuestas. A mí no me sirve para nada decir es que aquí me he quedado aquí. Explícame por qué, cómo te has sentido y qué propuestas harías. Haz propuestas constructivas cuando des feedback para que la otra persona pueda empezar a hacer algo con esto. Y cuando des propuestas, intenta dar muchos referentes. ¿Te acuerdas cuando jugamos a esto? ¿Te acuerdas cuando vimos esto? ¿Te acuerdas cuando hicimos esto? Porque eso es en el fondo como los ingredientes que nos van a construir cosas. Y luego hay una cosa que es nuestra obligación cuando damos feedback, de tener claro los principios del diseño. En el caso del diseño del juego. Entonces, hay una cosa, nosotros, por ejemplo, cuando a los alumnos del grado que hacen esta asignatura de creación de juegos, siempre trabajamos con la misma rúbrica. Trabajamos con una rúbrica donde, por ejemplo, la primera pregunta es ¿cuál es el reto? Entonces, ¿tengo el reto claro? ¿Tengo claro lo que tengo que hacer? Porque muchas veces... Pero la segunda cosa que para mí es la más importante es la sensación de agencia. Es decir, cuando yo estoy haciendo algo, lo que estoy haciendo tiene consecuencias, con lo cual yo estoy haciendo algo que sirve para conseguir este reto, mis acciones tienen consecuencias reales dentro del juego. Sirve para algo, porque muchas veces el error de los juegos es que haces cosas que no están aportando nada a la mecánica del juego. Entonces, estas dos cosas, esto por ejemplo es cuando a mis alumnos siempre les digo, el juego de la oca no es un juego. Entonces, no, nos gustaba mucho de pequeño. No es un juego porque no haces nada, no tienes agencia. Tú tiras un dado y avanzas una ficha, no tienes poder de decisión. El poder decidir y que las decisiones sean interesantes y que no haya un montón, ¿no? Que haya las suficientes, ¿no? Hay unas cuantas decisiones que nos permitan poder decir, si hago esto, poder pasar a esto, si hago esto, pasar a esta otra cosa. Es un elemento muy importante cuando llega un juego. Entonces, la suma de todos esos elementos es algo que yo tengo que ser capaz de visualizar cuando doy feedback y ser capaz de recoger cuando me están dando feedback. Decime una cosa, vos dijiste que trabajabas por encargo y yo me pregunto, ¿qué juegos te gustarían que te encarguen? Sí, yo creo que estoy en una fase de la vida y me estoy haciendo mayor y creo que es esto que sirva para transformar cosas. Es decir, que realmente te des cuenta de que estás haciendo algo que sirva para la transformación de las relaciones entre las personas, de la sociedad, que te encuentres a alguien que te diga, jugué a esto,
Pero a vos te encargaron ese juego ya, porque muchas cosas de las que haces ya transforman. Entonces no me estás contestando lo que yo te quiero. Claro, pero te cuento, pero a lo largo de mi vida he trabajado para el mal. También he trabajado para las grandes corporaciones, Okay. para hacer cosas que sirven para vender más. Entonces yo ahora estoy solo aceptando juegos que dices, vale, esto va a servir para que una persona pues trabaje temas de salud, trabaje temas de acercarse a la cultura, para que trabaje temas de, por ejemplo, me encantaría que me encargaran algo para dinamizar la lectura de una comunidad y la lectura en sentido más amplio, de literatura, ¿no? La alfabetización, ¿no? Hacer algo o alguna cosa de este tipo me encantaría. He hecho juegos para explicar la historia, he hecho juegos para trabajar, por ejemplo, es un videojuego muy pequeñito que sirvió para hacer un mapa en 3D de uno de los cánceres de mama más potentes que existen. A través de un videojuego hubo más de 600.000 partidas en 3 meses. Y fue una locura, pero fue una experiencia de codiseño magnífica, donde acabamos eso, viendo cómo los científicos cambiaban su manera de explicarse porque se habían acercado a los mortales, ¿no? Que es una cosa que me gustó mucho, ¿no? Yo creo que estos juegos que tienen sentido comunitario, que tienen valor para las personas, para mí yo hasta el momento que son los que yo digo sí, y los que digo no son aquellos que dices, es un juego comercial. Bueno, pues quizá no me interesa tanto. Una de las cosas que hiciste también es fundar la Tribu Lúdica. ¿Qué es la Tribu Lúdica? Mira, la Tribu Lúdica en el fondo nace de toda esta comunidad de exalumnos del máster, de las 2 maestrías y de alumnos y profesorado de las 2 maestrías que estamos haciendo cosas que es importante darlas a conocer. Y yo creo mucho en un conocimiento que yo le llamo el conocimiento lasaña. El conocimiento lasaña en el fondo es el Creative Commons, ¿no? Es aquel conocimiento donde yo tengo claro que no me he inventado nada, que aprendo de otra persona, pero cuando lo tomo, le aporto una capa por encima, como una lasaña, y lo vuelvo a liberar explicando lo que he hecho para que otras personas lo puedan hacer. Pues en la Tribu Lúdica es exactamente esto. Cómo tomar nuestro alumnado que está haciendo cosas súper interesantes, que me las pueden explicar, que les podemos ordenar, que las podemos dejar bien bonitas, para que luego las podamos compartir para que otra gente las pueda replicar. Entonces es como un ejercicio de altruismo máximo, de conocimiento. No creo en los conocimientos cerrados, de dar valor a la gente que está haciendo cosas interesantes. Yo creo que aquí yo soy simplemente una correa de transmisión y que hay que hacer brillar a cada uno de la gente que está. Entonces, toda esta gente tiene la puerta abierta. Por ejemplo, en estos momentos tenemos a Cecilia, que es una especialista en diseño instruccional argentina, que estuvo con nosotros hace 2 años haciendo el máster presencial en Cataluña y ahora está volviendo a la Argentina y está buscando noticias, no para de buscar noticias de cosas que pasan en el mundo del juego aplicado y nos lo está explicando. Tenemos a José Miguel, que nos está haciendo pues, trabajos concretos, con juegos concretos, nos está explicando. Tenemos encuentros que hacemos para crear guías didácticas para trabajar a partir de un juego, como el juego nos sirve para como despertar a muchísima gente. Tenemos a Mar, que me acaba de compartir las herramientas que les voy a preparar ahora para cuando empecemos el curso acá en Barcelona, en Cataluña, en España, en Euskadi también, para de qué manera podemos hacer como para empezar el curso, el claustro, para hacer el curso jugando. Entonces, en el fondo es un gran altavoz para dar a conocer lo que todo el mundo está haciendo y que llegue al máximo de gente posible. O sea que están documentando lo que hace toda esta comunidad y a la vez compartiendo recursos en relación al juego, pero también ahí hay como diferentes juegos que se pueden comprar. Claro, nosotros recomendamos cosas de este juego, es interesante. A partir de aquí no somos vendedores, no tenemos ningún tipo de comisión y queremos tener la libertad total. Lo que queremos es que cualquier persona vea este juego y dice, me interesa, y a partir de aquí yo creo mucho en la transformación de los juegos. Detrás mío tengo un montón de juegos de mesa en estos momentos. El comedor de mi casa es como una ludoteca. Entonces, pero yo cuando los llevo en entornos educativos, yo tengo unos amigos que me dicen, ¿nos llevas juegos para jugar un fin de semana? Lo jugamos, nos encantan, luego lo compramos y no se juega igual. Ya, porque yo los adapto para el grupo que tengo delante, ¿no? Y eso es algo que tenemos que hacer. En el fondo, de la misma manera que tenemos un montón de herramientas, los juegos comerciales son paquetes cerrados, pero que los puedo transformar en disparadores de ideas, cosas que nos hacen que miremos las cosas de forma diferente. Yo hago lo mismo, que compro muchos juegos y también los uso, bueno, en general los uso para situaciones de codiseño, ¿no? Pero los uso muy diferente de cómo son las herramientas de los juegos o cartas. Pero en general me rodeo de ese material como manera de inspirarme. Y aquí hay una cosa muy importante, que es que la gente que nos queramos dedicar a utilizar el juego como herramienta, tenemos que tener como 2 miradas. Una,
tenemos que tener la mirada de tener la mochila llena de juegos diferentes y saber que tienen que ser juegos, muchos juegos diferentes. Yo siempre digo, desconfía de aquella persona que dice solo utiliza juegos de mesa. Desconfía, porque te estás perdiendo una parte. Es como si te dijeran, lee solo literatura japonesa del siglo XVI. Te estás perdiendo una parte de la literatura muy importante. Y la segunda cosa es ten pensamiento crítico. Es decir, a partir de lo que te ofrecen, transfórmalo, modifícalo, mejóralo, hazlo crecer y llévatelo a tu casa, llévatelo a tu lenguaje, hazlo tuyo para que te sirva a ti. Perfecto. Entonces vamos a una de mis preguntas. ¿Qué te inspira? ¿Qué recomendás? Quiero que me recomiendes juegos, libros, podcasts, lo que quieras, que en este momento sean importantes. Yo voy a empezar por un podcast. Hay un podcast que a mí me gusta mucho que se llama Andar. Andar es un podcast hecho por 2 diseñadores de juegos, de videojuegos, que andan, es su nombre, y van caminando por la calle y mientras caminan tienen conversaciones sobre diseño. Entonces es magnífico porque es como yo lo uso mucho cuando voy a comprar, voy por la calle, ando con ellos, ¿no? Entonces me gusta mucho porque son gente que está en la primera línea explicándote cosas de lo que ellos se encuentran y te lo explican con las virtudes y con los defectos, con sus malos momentos, porque van grabando continuamente y dices, estamos teniendo una mala época porque ha pasado tal cosa, porque para nosotros es más importante esta cosa que otra. Entonces, para mí es como un buen disparador de lo que es el mundo del juego en sí, del mundo del diseño en sí. Luego te diría, de literatura, mira, yo te diría leer Alberto Venegas. Alberto Venegas yo creo que no está aún, ya está activo, lo que pasa es que creo que está en parón, un blog que se llama Presura, donde hacía un análisis excepcional sobre el videojuego y las ideologías. Porque una de las cosas que nos pasa muchas veces es que llevamos en contextos, digamos, sociales, de aprendizaje, llevamos juegos y obviamos todo lo que se está haciendo, toda la carga ideológica que hay detrás. Entonces él tiene un libro magnífico que se llama Pasado Interactivo, que me encanta, pero yo os diría seguirlo, porque hace un montón de investigación, publica papers, continuamente va como haciendo como bloques de juegos, él trabaja en videojuegos, como grandes bloques de videojuegos que tienen esta componente social o esta componente que me parece muy interesante. Luego tenemos a Lucas Ramada, en ese sentido, que también trabaja como videojuegos y trabaja desde el punto de vista más de la alfabetización de las nuevas literaturas. Me parece excepcional el trabajo que está haciendo. Eso sería como una parte. Luego te diría, otra persona que te diría es Bernard de Coven. Es un personaje que yo creo que estaba en la Universidad de Nueva York y tiene muchos libros en abierto y hace una reflexión muy interesante sobre otro tipo de juegos que es el juego sin material, ¿no? Este juego más festivo para encontrarse la gente. Y tiene muchos materiales, tiene páginas web con un montón de un repositorio de juegos muy interesantes para trabajar y que creo que son como grandes inspiradores de juegos para ir viendo. Te diría que dentro del mundo de los juegos de mesa yo soy como muy crítico y yo lo que haría sería entrar en la Board Game Geek, que sería como la Wikipedia de los juegos de mesa, Board Game Geek, ver lo que hay, ver lo que te llama la atención y a partir de aquí aplicar proceso de pensamiento crítico. No te creas nada. Yo soy el presidente internacional del Club de los Escépticos, que solo estoy yo, pero vamos a fundar un club internacional, porque no me creo nada de entrada. Entonces, tengo que verlo. Entonces, busco, a partir del juego que me llama la atención, es el proceso. Vale, miro las reglas, miro reseñas, veo el qué, y si todo esto va pasando, vale, me está aportando cosa nueva, busca el juego y jugarlo. Y luego, yo creo que es estar como mucho en la línea, ¿no? Estar como los ojos muy atentos siempre, tener los ojos muy abiertos, para no perderse absolutamente nada. Por ejemplo, ¿cómo podemos trabajar el aprendizaje socioemocional? Pues Matthew Farber trabaja muchísimo desde ese punto de vista y tiene un material muy interesante para trabajar esto. Y son como personas que nos abren puertas, ¿no? Gente que abre puertas y a partir de aquí tienes un campo para explorar, para empezar a investigar sin parar. ¿Y en el futuro? ¿Qué juego todavía no te animaste a hacer? ¿Qué juego no me animé a hacer? Un juego que nos ayude a interpretar cosas que nos pasan, cosas que lees en el periódico. Esto vamos a aclararlo algún día. Juegos que, pues oye, abres el periódico, ves lo que hay y dices, necesito tener el pensamiento como para poderlo interpretar, ¿no? Juego para desarrollar esta mirada crítica para poderlo hacer. De hecho, una época que me dio por crear una pequeña editorial para hacer esto. Pero esto creo que lo he dejado para cuando sea un poco más mayor. Cuando me jubile voy a hacer algo así. Una editorial de juegos print and play en abierto que sirvan para desarrollar pensamiento crítico en las comunidades.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Después de tantas entrevistas que tuve con gente que se dedica al juego, me quedo pensando cómo integrar el juego a mi práctica como diseñadora. Un punto esencial es el ritmo, es hacer las cosas con tiempo, para que haya lugar para el juego. Tiene que haber lugar para el ocio, para la deriva. Crear espacios de vacío, sin tanto programa, sin tantos objetivos. En tiempos donde se recortan los presupuestos, parece difícil, pero estas entrevistas, por lo menos para mí, me recuerdan que sin juego no hay espacios de creatividad. Sin juego no hay posibilidades de que algo nuevo surja y de que podamos conectarnos mejor. El juego es el motor para que pasen otras cosas, dice Oriol. Y no queda mucho más que intentarlo. Vamos a jugar. En los episodios que hice con José Avellán, de una serie anterior de juegos, propusimos un juego al final de cada episodio. Les recomiendo esos episodios y los juegos que están ahí, claro. Pero acá les cuento un juego que saqué del libro Invitación al tiempo explosivo. Los jugadores deambulan por un mercado popular, puede ser por ejemplo un mercado de pulgas o uno de comidas, buscando objetos incompletos. A la hora convenida se reúnen y aportan los objetos incompletos que encontraron, adquiriendo o robaron. Al ensamblarlos se crea un nuevo objeto que esta vez sí estará completo. Es un juego que jugó el Grupo Surrealista de Madrid en el Mercado del Rastro en 1987. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y X, Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden de recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.